Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión. Hoy hablaremos sobre los derechos humanos. Los derechos humanos son facultades inherentes a todos los seres humanos sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o de cualquier otra índole. Es por eso que los derechos humanos son indispensables para asegurarse su pleno desarrollo dentro de la sociedad. Ahora hablaremos sobre las características de los derechos humanos. Los derechos humanos son naturales, es decir, que son inherentes a la naturaleza humana. Son universales, porque son válidos para todos, sin excepción alguna. Son irrenunciables, es decir, que los derechos humanos pertenecen a la persona, por lo que ninguna autoridad puede negociar ni despojarles de ellos. También son imprescriptibles, es decir, que los derechos humanos no pueden ser desplazados ni anulados bajo ninguna circunstancia. También son imperativas, es decir, que su cumplimiento es obligatorio. Asimismo, poseen igual jerarquía, quiere decir que ninguno está por encima de otro. Otra característica de los derechos humanos es que son históricos, por lo que se han reconocido a través del tiempo. Son inviolables, quiere decir que no pueden ser lesionados ni destruidos. También son inalienables, quiere decir que no son objeto de comercio o negociación. También son indivisibles, quiere decir que no pueden dividirse, ya que si se suprime uno de ellos, se pone en riesgo a otros derechos. Y por último, son dinámicos, quiere decir que su cumplimiento genera nuevos derechos. Ahora veamos sobre la evolución histórica de los derechos humanos. Un acontecimiento importante se dio entre los siglos XII y XIII. Aquí se dieron los fueros españoles, las cuales fueron las declaraciones más antiguas de Occidente. Los derechos que aparecieron fueron la inviolabilidad de domicilio y protección a la propiedad privada. Por otro lado, tenemos el 15 de junio de 1215 se encuentra la Carta Magna. Esta fue firmada por el rey Juan Sin Tierra el 15 de junio de 1215 por imposición de los varones ingleses. Se consagraron derechos como la no detención arbitraria, el derecho a la propiedad, el derecho a no ser castigado sin previo juicio legal. Otro acontecimiento importante se dio el 7 de junio de 1629, con la petición de derechos. Este fue formulado por el Parlamento inglés el 7 de junio de 1629 ante el rey Carlos I, con la finalidad de evitar los abusos que se cometían contra el pueblo. Los derechos que aparecieron son el derecho al no abuso ni arbitrariedad por parte del Estado o del rey. Otro acontecimiento se dio en 1679, con la ley o acta de habeas corpus. Esta se da en Inglaterra, en defensa de la libertad personal. Luego tenemos el 12 de junio de 1776, con la Declaración de los Derechos de Virginia. Esta declaración fue formulada por los representantes del pueblo de Virginia el 12 de junio de 1776. Aquí se dan los derechos a la libertad y a la igualdad política. También se establecieron la separación de poderes como vemos hoy en día, como el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Otro acontecimiento importante se dio el 4 de julio de 1776, con la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta fue promulgada por el Congreso el 4 de julio de 1776 y se establecieron los derechos a la igualdad, a la libertad y a la democracia. Luego, el 26 de agosto de 1789,
se dio la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esta fue proclamada por la Asamblea Nacional de Francia el 26 de agosto de 1789. Aquí se reconocen todos los derechos civiles y políticos del mundo. Es la base de todas las constituciones del mundo. Tenemos también otro acontecimiento importante el 10 de diciembre de 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta fue proclamada por la Tercera Asamblea de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en París, Francia. Aquí se reconocen los derechos de primera generación y algunos de segunda generación. Luego tenemos el 22 de noviembre de 1969. Aquí se da la Convención Americana de Derechos Humanos, llamada también Pacto de San José de Costa Rica. Esta fue suscrita el 22 de noviembre por 23 estados con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos y protegidos. El Perú se incorporó el 11 de noviembre de 1978. Y por último tenemos en 1989 la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cuyo objetivo es la supervivencia, desarrollo, protección y participación de niños, niñas y adolescentes. En el Perú, por ley 25339 en 1990, se instituye la Semana del Niño del 24 al 30 de noviembre de cada año. Ahora veamos la tipología de los derechos humanos. Estos se dividen en primera generación, segunda generación y tercera generación. Tenemos a los derechos de primera generación. Estos son aquellos derechos civiles y políticos, también denominados libertades clásicas. Se dieron gracias a los reclamos que motivaron a los primeros movimientos revolucionarios en diversas partes del mundo a finales del siglo XVIII. Entre ellos tenemos el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la seguridad personal, el derecho a la igualdad, el derecho a la asociación política, el derecho de reunión, el derecho a acceder a cargos públicos, el derecho de sufragar, el derecho de participar en la elaboración de leyes y el derecho de petición. Por otro lado, los derechos de segunda generación son aquellos derechos económicos, sociales y culturales. Surgen como consecuencia de revoluciones a inicios del siglo XX. Entre ellas fueron la Revolución Mexicana en 1910, la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Alemana en 1919. Aquí se encuentran el derecho al trabajo, el derecho a formar y pertenecer a sindicatos, el derecho a la seguridad social, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho a la vestimenta, el derecho a una vivienda digna y el derecho a la salud. Y por último tenemos a los derechos de tercera generación. En este grupo de derechos fue promovido a partir de la década de los 70 para incentivar el progreso social y elevar el nivel de vida de todos los pueblos. Surgieron como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y los procesos de descolonización. Entre ellos encontramos el derecho a la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la independencia económica y política, el derecho a la protección del medio ambiente, el derecho a la paz y el derecho al desarrollo que se permita una vida digna. Eso fue todo por hoy y esperemos que haya sido de su agrado.